Saludos. He aquí algunos ejemplos de potencial eléctrico. ¿Sí? Ejemplo número 1. La intensidad del campo eléctrico entre dos placas paralelas es de 2,5 por 10 a la 2 Newton Coulomb. Calcula la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Vemos que se trata de la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. ¿Sí? El diagrama me muestra un punto A y un punto B dentro de esas placas. ¿Sí? También me muestra la distancia o la longitud de un cateto o del lado opuesto y la otra longitud de un lado adyacente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos en un triángulo rectángulo. Vamos a ver los datos. La intensidad del campo eléctrico es de 2,5 por 10 a la 2 Newton Coulomb. A X yo le llamé la distancia de A a B, que yo puedo calcularlo debido a que yo conozco los dos lados. O sea, aquí estamos hablando de un triángulo rectángulo, o sea, el lado opuesto que es 4 centímetros y el lado adyacente que es 3 centímetros, podemos calcular la hipotenusa. ¿Sí? Y lo hicimos directamente utilizando la definición de Pitágoras. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto al cuadrado o lado adyacente al cuadrado más lado opuesto al cuadrado. Hicimos aquí 4 centímetros, lo pasamos a metros, lo elevamos al cuadrado y 3 centímetros, lo pasamos a metros, igual a 0,03 metros, y al cuadrado. Luego hicimos, traímos la raíz y obtuvimos como resultado la distancia de A a B igual a 0,05 metros. Otra situación que debo ver es que también necesito calcular el ángulo, ¿sí? ¿Para qué lo necesito? Lo veremos un poco más adelante, ¿sí? Para calcular el ángulo, yo sé que para calcular el ángulo utilizamos tangente, la definición de tangente. Aquí en este caso vamos a utilizar lado opuesto entre el lado adyacente, la definición de tangente. Aquí la pasamos a metros, 0,04 metros entre 0,03 metros. Tangente inversa, para tener el ángulo, obtenemos que el ángulo equivale a, o es igual a 53,13 grados. Ok, la ecuación para calcular la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme está de esta manera, ¿sí? Diferencia de potencial es igual a campo eléctrico por distancia. Como la diferencia de potencial entre las placas se relaciona con la variación de energía potencial eléctrica, o también lo conocemos como trabajo, debemos utilizar la componente en X. La componente en X sería, que utilizamos para X es coseno, ¿sí? Y utilizamos el ángulo que obtuvimos anteriormente. ¿Qué hacemos? Vamos a reemplazar los valores, ¿sí? La intensidad de campo eléctrico es 2,5 por 10 a la 2 Newton Coulomb por la distancia que es 0,05 metros y la componente que vamos a utilizar que es coseno 53,13 grados y obtenemos como resultado la diferencia de potencial entre esos dos puntos que es de 7,5 voltios. Ejemplo número 2. Determinar el potencial en el punto P debido a la configuración de cargas puntuales mostrada en la figura. Carga 1 igual a 2 por 10 a la menos 6 coulomb, carga 2 igual a menos 1,5 por 10 a la menos 6 coulomb, distancia 1 igual a 0,08 metros y distancia 2 igual a 0,05 metros. ¿Sí? Los datos. Carga 1 igual a 2 por 10 a la menos 6 coulomb, carga 2 menos 1,5 por 10 a la menos 6 coulomb, distancia 1 al punto es de 0,08 metros y distancia 2 al punto es de 0,05 metros. Como se trata de potencial, calculamos directamente, ¿sí? Para hacer el cálculo de potencial, entonces hacemos los cálculos de potencial debido a cada carga. Lo primero que hacemos es el potencial 1 igual a la constante K por la carga 1 entre la distancia 1, ¿sí? Del punto a la carga 1. Usamos la constante K que es 9 por 10 a la 9 Nm cuadrado por un cuadrado. La carga que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb y la distancia del punto a la carga, ¿sí?
0,08 metros y eso me da como resultado 2,25 por 10 a la 5 voltios. Para el potencial debido a la carga número 2, tenemos el potencial 2 igual a la K por la carga 2 entre la distancia 2, ¿sí? La constante K por la carga que es menos 1,5 por 10 a la menos 6 coulomb entre la distancia que es del punto a la carga 2 es de 0,05 metros y luego lo tenemos como resultado menos 2,7 por 10 a la 5 voltios. Ok, el resultado, el potencial resultante en el punto P es la suma algebraica, o sea que en este caso sí debemos tomar en cuenta los signos, ¿sí? Así que se puede escribir directamente, sumamos todo algebraicamente y le colocamos los signos con los que obtuvimos los resultados anteriores y luego sumamos o restamos. En este caso tenemos que potencial eléctrico 1 es igual a 2,25 por 10 a la 5 voltios más tenemos el potencial 2 que es menos 2 por 10 a la, menos 2,7 por 10 a la 5 voltios y aquí lo que se hizo fue una resta de potencial, que va con resultado menos 4,5 por 10 a la 4 voltios.